puritano fundamentalista que solo le preocupaba la pureza de su religión a este profeta. ¿Y qué sucede si no era un puritano? ¿Pudieron los profetas haber estado corrompidos por el poder y los gobernantes? Fíjense qué pregunta más fuerte estoy haciendo ahí. ¿Pudieron haber estado corrompidos los sacerdotes y los profetas por el poder? Si en teoría al menos el pueblo bíblico era un pueblo santo, esto no debió haber pasado, nunca. Pero sucedió. La gran mayoría de los reyes judíos fueron malos gobernantes, no lo digo yo, lo atestigo en la Biblia. Fueron muy pocos los buenos gobernantes que hubo el pueblo judío. El libro sagrado de los judíos también denuncia tanto a los sacerdotes como a los profetas. ¿Qué dice Isaías? Y todos urden engaños, desde el profeta al sacerdote. Bueno, es una cita, pero ¿y qué tal si son más citas? Jeremías dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos se ocupan de la mentira. Ah, caray, ya son 2 citas. Y Miqueas, sus sacerdotes predican por interés y por dinero adivinan sus profetas. Vean ustedes qué denuncia más grave la que estamos aquí leyendo. Por dinero. Predican por interés y por dinero. Los sacerdotes predican por interés y los profetas adivinan por dinero. Quiere decir que eso está gravísimo, porque si se supone que la comunicación la estamos teniendo entre un profeta y el pueblo directamente a través de Dios, si el profeta está corrompido, ¿de dónde nos vamos a poner? Y ahora a vosotros, oh sacerdotes, se dirige esta intimación: yo enviaré sobre vosotros la miseria y maldeciré vuestras bendiciones, puesto que vosotros no habéis hecho caso de mí, de Yahvé. Esto lo dice Zacarías, ¿sí? Una maldición está lanzando en nombre de su Dios en contra de los profetas, ni más ni menos. Ahora sí, en la práctica los sacerdotes eran ricos, recibían los famosos diezmos, las limosnas y las primicias, ¿sí? Mientras que la mayoría de los profetas vivieron en la penuria. Y también esto es muy cierto, la mayoría vivieron en la penuria y no tuvieron importantes recursos. Solamente 2 o 3 de ellos tuvieron poder y fuerza en vida, pero la mayoría no fueron ni siquiera respetados. Algunos los metieron en la cárcel, otros los aventaban en el lodo, a otros los azotaban incluso, ¿sí? Sin embargo, dado que los sacerdotes escribieron la mayor parte de la Biblia, tuvieron el cuidado de proteger sus intereses. Lógico, si no lo estoy escribiendo, voy a cuidar mis intereses. Mas quien se ensoberbeciere y no quisiere obedecer la determinación del sacerdote, ese tal será muerto. Imagínense ustedes, ¿sí? La Biblia está diciendo que aquel que no obedezca a un sacerdote, bueno, ¿quién ejerció verdaderamente el poder? ¿Quién tenía más poder en el Israel bíblico? ¿El rey? ¿El profeta? ¿O el sacerdote? Cada quien saque uno. Yo, Yahvé, proveeré de un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mi alma, y le fundaré una casa sólida y duradera, y caminará siempre delante de mi ungido, o del rey que yo eligiese. En esta frasecita, en este versículo, queda perfectamente claro quién es el más importante en el Israel bíblico. Sin duda, el sacerdote. ¿Quién escribió la Biblia? La mayor parte de ella, los sacerdotes. Es más, los reyes tenían prohibido ejercer funciones sacerdotales. En alguna ocasión nos narra la Biblia el conflicto que hubo entre el rey Osías y el sumo sacerdote Azarías. El rey Osías
Hilcías se le ocurrió un día, andaba de humor y dijo: voy a presentar yo el incienso, voy a hacer la ofrenda. Y llega y se mete al templo y de repente se le enfrenta a Azarías con otros sacerdotes y le dice: ¿qué vas a hacer? Y le estoy hablando del rey. Y el rey dice: voy a hacer el ofrecimiento a Yahvé yo directamente. Y le dice el sacerdote: no puedes, perdóname, no puedes. ¿Y quién me lo va a impedir? Yo. ¿Cómo? Y nos cuenta la Biblia que en ese momento se llenó de lepra el rey. Para que vean quién hace el poder. Un reflejo del conflicto entre papas y reyes en la Edad Media. Exactamente. En el judaísmo bíblico el poder lo tenía el profeta, porque en teoría al menos era el que se comunicaba directamente con su Dios, pero en la práctica era el sacerdote que lo decía. No todos los profetas gozaron de un inmenso poder, ya se los comenté, muchos se quejaban de que nadie les hacía caso y se burlaban de ellos. Había muchos profetas, y esto es muy cierto. Si nosotros contamos los profetas que hay en la Biblia, son 17. Entonces alguien me va a decir: ¿pero de dónde sacas que había muchos profetas? 17. Si manejamos 8 siglos de profecías, 17 entre 8, estamos hablando de 2 profetas por siglo. Eso no es mucho. Veamos qué dice eso. Cuando Jezabel hacía matar a los profetas del Señor, Abdías, mayordomo del palacio del rey Acab, esconde a 100 de estos profetas. Y vimos hace rato que mataron a 400 profetas de Baal. Entonces quiere decir que el profetismo no era así como muy aislado. Tantas personas estaban inspiradas por su Dios. En ese caso de que salvó la vida de 100. ¿A quién hacerle caso? ¿Cómo saber que un profeta no es un charlatán? Les voy a platicar algo que es interesante. Había una regla no escrita, creída por todos los judíos. Y era muy sencilla. El que hace profecías de cosas buenas es un mal profeta. Vean ustedes qué conclusión. Tú haces una buena profecía de que nos va a ir bien o de que nos vamos a tener estas ventajas y demás, eres un mal profeta. ¿Qué quiere decir? Que los que anuncian desgracias, calamidades y demás son los buenos profetas. Aunque no es tema de la conferencia, imaginen el papel de Jesús que viene a anunciar la buena nueva y que todo es bello. ¿Qué pasaba con los judíos? No lo podían creer, porque para ellos solo el que anunciaba cosas malas era bueno. Una vez que era ungido un rey, tenía garantizado el voto de fidelidad del pueblo, y el único que podía cuestionar a un ungido era precisamente el profeta. Eso se utilizó mucho también en la Edad Media, cuando el rey era consagrado, ¿sí? Todos los súbditos, en especial los muy cercanos a él, en la misma ceremonia tenían que poner una rodilla en el piso como signo de sumisión, ¿sí? De sometimiento, y estaba avalado por la autoridad religiosa del momento, que era el obispo, que era el rey, el papa, en fin. El pueblo afirmó ante Josué: a Yahvé serviremos y seremos obedientes a sus mandatos. Por supuesto, pero ¿quién era el que tenía el mandato? ¿Quién era el que tenía el poder? Josué. Yahvé giraba sus órdenes siempre a través de sus emisarios, quienes finalmente detentaban el poder. Como lo he dicho en varias ocasiones ahorita, nadie los cuestionaba. ¿Qué tipo de órdenes daba Yahvé? Yahvé quería que el pueblo judío fuera una nación santa. Por lo tanto, la gran mayoría de las instrucciones que le dio los patriarcas, jueces, reyes, profetas y sacerdotes giran alrededor de esta premisa. Todo lo que Yahvé quiere, lo único que le importa es que su pueblo sea santo y se comporte como tal, con santidad. Una nación santa debe eliminar a cualquier miembro que cometa pecados, porque aquí no estamos hablando de una persona
sino estamos hablando de una comunidad, ¿sí? Como una nación perfectamente integrada. Si es una nación de santos, todos deben de ser santos. Pero, siempre hay un pero, hay alguien que no es santo, hay alguien que es mortal, común y corriente y hace pecados. ¿Qué sucede con esa persona que comete pecados? Primero vamos a ver cuáles son los pecados más comunes de los que nos menciona la Biblia. La idolatría, que es la adoración de otros dioses, como ustedes saben. El adulterio, ¿sí? La profanación del sábado. Y todo eso encuadra dentro de lo que es la